Vamos a empezar con esta palabra que se llama descansa en Dios. Descansa en Dios. Y vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 23, que muchos de nosotros lo conocemos y que de hecho yo ya he hablado acerca de este versículo, pero Dios traía otra palabra nueva a mi corazón y a mi vida el día de ayer, el día de hoy en la madrugada, mientras tenía mi momento de devocional y mientras conversaba con Dios. Yo le decía: Espíritu Santo, habla a mi corazón, porque el día de ayer tuve un momento difícil en donde pasó algo y yo me puse muy triste y empecé a dejar que por un momento los pensamientos quisieran invadir mi corazón. En eso no pasaron, yo creo, ni 5 o 10 minutos cuando el Espíritu Santo habló a mi corazón y a mis pensamientos y me dijo: Kerlin, despierta. Y en ese momento yo empecé a escuchar una predicación mientras estaba haciendo algunas cosas, y cuando terminé de escuchar esta predicación impactó tanto mi vida que me fui a la presencia de Dios, y mientras adoraba y mientras buscaba y mientras descansaba en el Señor habló a mi vida y me dice: descansa en mí, descansa en Dios. A veces por un momento podemos dejar que los afanes y las preocupaciones de nuestra vida tomen el control, o quieran tomar el control de nuestros pensamientos, de nuestra vida, pero el Señor nos dice: descansen en mí. Y la palabra de Dios en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová yo moraré por largos días. En este salmo el Señor nos dice, amén. En este salmo podemos ver cómo el rey David escribía este salmo tan hermoso y decía: Jehová es mi pastor y a mí nada me faltará. Y en el siguiente verso dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y yo quiero que prestes atención. El Señor te hace descansar y después te guía. No puede haber primero una guianza hacia un lugar si tú tienes tu corazón lleno de afanes y preocupaciones. Tú necesitas primero descansar en Dios, reposar en Él, para que después tú puedas seguir y puedas ser guiado hacia lo que Dios tiene preparado para ti. Porque como lo decíamos a un inicio, un corazón lleno de afanes, un corazón lleno de preocupaciones, solamente traerá más preocupación al que los rodea. No solamente afectará tu vida, no solamente vivirás con ansiedades, con afanes, con preocupaciones, con enfermedades, porque yo quiero decirte algo. Los afanes y las preocupaciones y el temor producen en tu vida no solamente algo que ahora en este mundo le conocemos como ansiedad. No solamente produce ansiedad en tu vida, sino que también produce enfermedad física en ti. Las personas que están constantemente preocupadas, estresadas, sufriendo de tantas cosas. Por eso es que cuando hay personas que dicen: ay, se me sube demasiado la presión, se me baja demasiado la presión. Yo recuerdo que antes de que yo predicara y me dedicara a la música, a nuestro Dios y tomara la decisión de hacer lives todos los días, de subir videos a YouTube, de dedicarme a todo esto. Yo tenía un empleo, yo desde los 12 años trabajo, desde los 12 años, en todo lo que te puedas imaginar, limpiando baños, limpiando casas, de niñera, de todo. Y yo recuerdo que mi último trabajo yo tenía muchísimo estrés. Era un trabajo en el cual yo tenía que hablar en inglés. Y yo recuerdo que el inglés es mi segundo idioma, entonces yo tenía cierta dificultad.
Y yo recuerdo que nunca en mi vida había sentido tanto estrés mental, porque si bien en mis otros trabajos yo sentía cansancio físico y a lo mejor me cansaba limpiando casas, me cansaba cuidando a niños o me cansaba haciendo cosas físicas, pero en ese trabajo todo era mental. Y yo recuerdo que empecé a tener muchos momentos en donde tenía ataques de comía sin parar, empecé a subir muchísimo de peso y a raíz de todo esto yo me enfermé. Empecé a tener momentos en donde se me bajaba la presión y me desmayaba. Tenía momentos donde temblaba de pies a cabeza y era algo muy fuerte lo que yo estaba padeciendo en ese momento. Entonces, ¿a qué voy con esto? El estrés de tu trabajo, la carga que muchas veces nosotros tenemos, porque hay momentos donde nosotros estamos trabajando y a veces trabajamos porque anhelamos tener lo que los demás tienen. A veces nosotros empezamos a tener demasiado estrés porque decimos, yo necesito trabajar tanto y necesito tener 3 trabajos y 4 trabajos, y no solamente te cansas mentalmente, sino físicamente, y te excedes. Y el Señor el día de hoy te manda y te recuerda que debemos aprender a descansar no solamente mentalmente en nuestro Dios, sino que también debemos aprender a descansar físicamente. Y Dios nos dice, en mí está el descanso de tu alma. Y debemos aprender a siempre tener un balance en nuestra vida. Por eso anoche, cuando yo hablaba con mi mamá, pasó algo ahí que yo me puse muy triste, porque pues mi mamá va a venir y hubieron algunas cosas en las que por un momento empecé a pensar, dije, mi mamá ya no va a poder venir, y me empecé a estresar y empecé a sentir mucho temor, mucha tristeza, y por un momento mis pensamientos empezaron a turbarme, que ya no quise comer, y en eso el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dice, descansa en mí. ¿Qué no te he dicho que si tú crees en mí, todas las cosas estarán bien? Debes aprender a confiar, a descansar en Dios. Dios quiere que tengas descanso en Él, y nada nunca te faltará. Pero el afán y el cansancio produce en nosotros estancamiento. Una persona que está cansada físicamente y mentalmente está estancada, porque no ve más allá. Y no solamente no ves más allá, sino ves cosas donde no las hay. Cuando tú estás lleno de cansancio, de estrés mental y físico, ves cosas donde no las hay. El cansancio produce en nosotros tantas cosas. Y una de las cosas que el cansancio produce es falta de fe. Cuando tú estás cansado, cuando tú estás estresado, cuando tú estás afanado, empiezas a dudar, empiezas a decir, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y como yo anoche, yo decía, y ahora ya no va a poder venir mi mamá, ¿y qué voy a hacer? Y tanto tiempo, y empieza a haber en ti falta de fe. Dios te ha dado una palabra, Dios te ha dicho que lo hará, y por el estrés, y por el cansancio, y por todas las dudas en tu corazón y en tu pensamiento, empiezas a desconfiar y a no tener fe en Dios. No miramos más allá, y así como Moisés, anhelamos desistir. En Números, en el capítulo 10, del verso 10 al 14, miramos que Moisés empieza a decir, ¿por qué me diste esta carga? Este pueblo no me hace caso, este pueblo no me obedece. ¿Sabes qué? Yo quiero mejor morir. Era tanto el cansancio que Moisés tenía, era tanto el afán que Moisés tenía, porque el pueblo de Israel no obedecía y no quería hacer caso, pero él dejó que todas esas cargas tomaran un lugar en su corazón y en sus pensamientos. A veces nosotros nos dejamos cargar de los afanes y de las cosas de las personas que nos rodean. A lo mejor yo no soy una persona que tengo que lidiar con muchísimas personas, pero ¿sabes algo?
Los pastores, las personas que tienen una iglesia a su cargo, que tienen tantas cosas, tienen que lidiar no solamente con los problemas o las cosas que ellos enfrentan, sino con todas las cosas de la congregación. Pero cuando tú dejas que todos los problemas de los demás también te afecten a ti, empieza a haber una carga tan grande en ti, en tu vida, que después empiezas a afanarte por todo. Debemos aprender a interceder por aquellos que lo necesitan, a preocuparnos, claro, de cierta manera por lo que nuestro hermano y nuestra hermana está padeciendo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amén. Pero no dejar que las cargas de los demás, que las cargas de tu familia, que las cargas de tus hermanos, que las cargas de las personas que te rodean empiecen a ser una raíz en tu vida. Y que todas esas preocupaciones empiecen a invadir tanto tu ser que el cansancio empiece a turbarte, que empiece a haber desánimo, que empiece a haber duda, que empiece a haber temor, que empiece a haber angustia. El cansancio mental y el cansancio físico traen estancamiento a tu vida. El cansancio no solamente produce el estancamiento. No podemos llevar a cabo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando uno se carga, se enoja. Cuando uno se carga, nosotros empezamos a hacer cosas que no debemos hacer y empezamos a actuar de maneras que no debemos actuar. En la palabra de Dios también hay otra historia, que es la historia de Elías. Dice la palabra que Dios no lo movió, no lo llevó hacia lo siguiente que debía llevarlo, sin antes Elías hubiese descansado. Cuando Elías huyó porque estaba siendo perseguido, dice la palabra de Dios que ahí él descansó. Y una vez, dice, Elías estaba descansado, entonces pasó 40 días y 40 noches en el desierto. Pero primero Elías descansó. Y dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová le proveía alimento. Mientras él descansaba, el Señor lo alimentaba. Pero debemos aprender a descansar para poder continuar. Debemos aprender a soltar nuestras cargas en Dios, porque solamente solamente una mente descansada, tanto emocionalmente como físicamente, podrá llevar a cabo lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Porque una mente cansada y un corazón afanado y un corazón preocupado, Dios no lo va a usar. Porque tú solamente llevarás cansancio y ansiedad a los demás. Tú solamente llevarás palabras que a lo mejor en ese momento tú sientes por tu cansancio, por tu angustia, por los malos pensamientos que están pasando en tu vida. No podrás dar un buen consejo. No podrás llevar una palabra de fe, porque a ti te falta fe. ¿Cómo podrás llevar fe si tú no confías, si tú no descansas? ¿Cómo podrás decirle a los demás, levántate? Dios está contigo, si tú mismo estás dudando de que Dios está contigo. No sé si tú me estás entendiendo en esta hora. Pero al principio, el afán y el cansancio nubla nuestra mirada. Hay veces donde nosotros estamos caminando y haciendo la obra de Dios, pero llenos de cansancio, llenos de estrés, llenos de preocupaciones. Y esto provoca en nosotros frustración, arranques de ira, desánimo, ansiedades. Marian, Dios te bendiga. Una de las cosas que anoche el Señor me mostraba es que cuando yo me estreso y me empiezo a preocupar demasiado y empiezo a sentir esta preocupación, no solamente empiezo a dudar de lo que Dios ya me había dicho, sino que empiezo a tener arranques incorrectos. Empiezo a actuar de maneras incorrectas. Nada me causa agrado. Cualquier cosa que mi esposo anoche, que él me decía,
yo me molestaba y pensaba que él me estaba hablando mal, pero él no me estaba hablando mal, sino que yo, en mi estrés, en mi preocupación, yo pensaba que él me estaba hablando de mala forma. Cuando tú estás cansado, estresado, lleno de frustraciones, miras cosas donde no las hay. Piensas que las personas solamente te están atacando. Piensas que a lo mejor tu mamá te está hablando mal, que tu papá te está hablando de mala forma, que tus amigos no te quieren, que tus amigos te están atacando. Empiezas a reaccionar de mala forma, empiezas a tener arranques de ira, empiezas a decir cosas que después te arrepientes. Después de que yo le respondí mal a mi esposo anoche, y yo me estoy poniendo como ejemplo porque mientras yo escuchaba una predicación, el pastor decía, yo me pongo como cordero en el matadero para que tú te puedas identificar con mi historia, porque yo también soy humano y me equivoco. Y yo por eso te estoy dando este ejemplo, porque Dios habló a mi corazón y me ministró a mí primero, porque yo reaccioné de mala forma. Y en ese momento, cuando estaba en la presencia de Dios, el Señor me dijo, estuvo mal lo que hiciste. Debes aprender a descansar, debes aprender a no dejar que las cosas te causen afán, debes aprender a no ser aprensiva, debes aprender a tener fe, a confiar, a que los pensamientos esos que vienen y te atormentan, en un segundo tú los eches fuera. Y en ese momento fui con mi esposo y le pedí perdón. Y le dije, perdóname porque a veces el estrés y la preocupación me hacen reaccionar de mala forma. Y yo sé que no solamente soy yo, sino que muchos de los que están aquí se están sintiendo identificados. Pero es por eso que Dios puso esta palabra en mi vida, no solamente para hacerme saber a mí que hay momentos donde el estrés y el afán y la preocupación invaden tanto nuestra vida. Gustavo, Dios te bendiga, muchas gracias. Sino que esa misma preocupación y cansancio y estrés podemos dañar a otros, podemos lastimar a otros, y debemos tener mucho cuidado. Debemos ser sabios en nuestra manera de caminar. Hay muchas personas que por eso siempre yo he dicho algo. La palabra de Dios dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No solamente es andar en el Espíritu y que el Espíritu Santo hable a nuestra vida, sino llevar todo eso a la verdad. Que si el Espíritu Santo nos habla, lo pongamos por obra. Que si el Espíritu Santo nos redarguye, lo pongamos por obra. Y es por eso que en muchas ocasiones hay personas que por más que van a la iglesia y que buscan, siguen con su mismo carácter, hiriendo y lastimando a los demás. Y es porque todo lo que el Espíritu Santo les ha hablado no lo ponen por obra, no lo llevan a la verdad. Pero el día de hoy yo oro para que todas las personas que estamos aquí escuchando esta palabra pongamos por obra lo que el Espíritu Santo hoy nos está hablando. Que dejemos a un lado el estrés, el afán, la preocupación, que aprendamos a depender más de Dios. Que si en algún momento, porque somos seres humanos y claro que sentimos y a veces podemos pensar o equivocarnos, pero que en ese mismo instante vayamos a la presencia de Dios y descansemos en Él. Que aprendamos a refrenar nuestra boca, porque la palabra de Dios dice que la boca tiene poder. Tiene poder para bendecir, pero también tiene poder para maldecir. Que en ese momento, cuando estamos estresados o que a lo mejor en ese momento hay una preocupación en nuestra vida, vayamos a la presencia. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder permanecer? En oración e intimidad. No existe nada más que pueda traer hacia nosotros descanso que la presencia de Dios. Debemos tener una vida de oración. Muchas personas en estos tiempos hemos perdido, y me cuento porque en el pasado perdí mucho tiempo de mi vida en el que yo no vivía una vida de oración. Pero debemos aprender a vivir. Y yo te lo digo en el nombre de Jesús, desde que yo tomé la decisión hace un año de tener una vida de oración todos los días, mi vida ha cambiado.
Y yo no es que yo lo diga, sino que las personas que me rodean me lo han dicho. Mis amigos, mi familia, mis suegros. Yo siento cómo el Espíritu Santo mora en mi vida y cada día me sigue perfeccionando. Que si bien soy humana y hay cosas en mi interior que necesitan aún ser pulidas, pero solamente en intimidad y con una vida de oración vamos nosotros a poder vencer, descansar de los afanes, descansar de las preocupaciones, tener paz, quitar ese estrés de nuestra vida, porque solamente el Espíritu Santo de Dios da paz. Solamente el Espíritu Santo quita todas esas cosas. Por eso el Señor dice: vengan a mí los que estén cansados, a esos tráigamelos primero, los que estén cansados, porque yo necesito que ellos descansen. Y si el Señor nos dice vengan a mí, es porque debemos de ir a Él todos los días, a descansar, a descargar todas esas cosas, que no se queden y no hagan raíces en nuestra vida. Porque entonces, si hacen raíz, va a pasar lo que decíamos hace un momento. Llevaremos palabras de desaliento a los demás. Tendremos arranques de ira de los cuales después nos arrepentiremos. Y como decía mi mamá esta mañana mientras hablaba con ella, a veces nosotros actuamos y después pedimos perdón, pero en muchas ocasiones esas palabras se quedan en el corazón de las personas. Así que evitemos. ¿Y cómo vamos a evitar todo esto? Yendo a la presencia del Señor, teniendo una vida de oración, para que cada día el Espíritu Santo nos limpie, nos quite todas las cosas que en ese momento a lo mejor causaron algo en nuestro corazón, y vayamos y le digamos: Espíritu Santo, aquí estoy, papá, yo necesito descansar en ti, necesito quitar estas cosas, Padre, porque yo no quiero herir a nadie, porque yo no quiero lastimar a nadie, porque yo no quiero que mi humanidad se apodere de mí, porque yo no quiero, Señor, actuar de maneras en las que después me voy a arrepentir, o maneras de las cuales no debo actuar. Yo quiero ser diferente. Dios, yo quiero ser diferente. Una persona cansada y afanada no podrá llevar la paz de Dios a los demás. Llevará pesimismo y desánimo. Una persona afanada se pierde lo que Dios le ha entregado. Todo lo que ve no es suficiente, y aún teniéndolo todo no es feliz. Y así como Marta, hay una historia en la palabra de Dios que a veces el afán, a veces el hacer cosas y el tener cosas y el esforzarte y no dejar tiempo para Dios. Michael, muchas gracias. Granit, Dios te bendiga. A veces el nosotros estar tan afanados por cosas, haciendo cosas para Dios, yo quiero decirte en esta hora, lo más importante que debemos nosotros tener en cuenta en nuestra vida es nuestra relación e intimidad con Dios. Las cosas que tú haces para Dios vienen después. Tú no puedes hacer cosas para Dios y cansarte tanto haciendo tantas cosas para Dios. No, es que yo voy a la iglesia todos los días y yo voy aquí, yo voy acá y yo sirvo aquí, yo sirvo acá. Pero en tu casa, en la relación que verdaderamente importa, en la intimidad donde tú solamente existen tú y Dios, esa está a un lado. Yo quiero decirte en esta hora, para Dios es muchísimo más importante que tú le ames a Él y que tengas intimidad y relación con Él, que todas las cosas que tú puedas hacer para Él. Y por eso es que en la palabra de Dios miramos que el Señor nos dice, porque su palabra lo dice. Dice: en aquel día llegarán muchas personas diciendo: yo prediqué, yo eché fuera demonios, yo hice tantas cosas para ti. Y el Señor les dirá: apártate, porque yo nunca te conocí. Porque en la intimidad yo no sé quién tú eres, porque nunca tuviste tiempo para buscarme. Siempre viviste afanado haciendo cosas para mí, cuando yo podía usar a una piedra si yo hubiese querido. Y a veces tú enfocaste más tu vida haciendo cosas para mí, pero nunca me amaste, me buscaste en intimidad.
tuviste una relación conmigo, tuviste el interés de conocerme cada día más, de aprender de mí, de intimar conmigo. Y yo hoy oro para que el Espíritu Santo pueda traer revelación a nuestra vida. Claro que es hermoso hacer cosas para Dios. Claro que es hermoso hablarle al mundo de su grandeza y su amor. Es hermoso servirle al Señor, pero es más hermoso tener una relación e intimidad con Dios. No necesitas, cuando tú tienes una relación e intimidad con Dios, no necesitas de eventos. Ven aquí porque aquí vas a recibir. No, en ese cuarto a solas pasan las cosas más sobrenaturales que tú te puedas imaginar. En esos 4 paredes suceden cosas que tú ni siquiera puedes entender y comprender, porque es tan grande lo sobrenatural que se mueve en ese lugar cuando tú decides menguar, humillarte y sacrificar tu carnalidad, humanidad e intimar con Dios. Intimidad es una relación. Debemos aprender a tener una vida de oración e intimidad con Dios, porque solamente ahí vamos a poder descansar y conocer a nuestro Padre. Y ahí recibiremos instrucciones para lo que Dios nos mande hacer. En ese lugar es en donde tú vas a poder recibir instrucciones del Espíritu Santo para hacer su obra, para que tú sepas lo que Dios quiere que hagas para Él. En la historia de María y Marta sucedió algo muy fuerte que a mí hasta el día de hoy me impacta. Y si hay alguien que yo, aún no lo sé, ¿no? Pero hasta este momento, yo siempre le digo a Dios: Padre, yo quiero ser como María. Yo no quiero vivir afanada, haciendo cosas en la casa. Yo quiero permanecer a tus pies, contemplando tu rostro, escuchando tus palabras. Dice la palabra del Señor que Marta estaba afanada haciendo cosas y le dijo a Dios, le dijo a Jesús: María no me está ayudando, ¿por qué no le dices que me ayude? Y Jesús le dice: ay, Marta, tú estás tan afanada que te has perdido la mejor parte. Yo no sé si tú me estás entendiendo. No dejes que el afán, el estrés y la preocupación te roben la mejor parte de la vida. Te roben la mejor parte, que es intimar con Dios, que es conocerle, que es contemplar su hermosura y su rostro todos los días. No dejes que la preocupación y el afán te quiten la mejor parte. Tú, si sigues afanando, te perderás la mejor parte por el cansancio. Debemos aprender a descansar en Dios, a permanecer en Él, y el único lugar donde podremos hacerlo siempre será en nuestra intimidad y constante oración, y en toda verdad de su palabra. Descansa, deja que los afanes y preocupaciones no te carguen más. Debemos aprender que hay momentos donde lo que nuestro cuerpo necesita es descansar. Es el descanso físico y es el descanso espiritual. Un hijo descansado física y espiritualmente es inmovible e imparable. Dios el día de hoy te está llamando a descansar en Él, a dejar el afán y a descansar solamente en Él. Mientras Dios hablaba a mi corazón y me daba esta palabra, yo podía sentir como el Espíritu Santo estaba trayendo paz a mi corazón.
Empecé a sentir una atmósfera tan preciosa en mi habitación que se me pasó el tiempo tanto que ni siquiera perdí la noción del tiempo. Y el día de hoy, cuando hablé con mi mamá, me dice mi mamá: hija, ya todo está bien, todo va a estar bien. Y entonces me di cuenta y dije: ay, Señor, a veces nos afanamos, como dicen en mi rancho, dioquis. A veces nos afanamos y al siguiente día el Señor resuelve absolutamente todo y tú ya te afanaste, ya gritaste, ya heriste a tu hermano, ya heriste a tu familia, ya heriste... Y el Señor tenía todo bajo control. No sé si me estás entendiendo. Aprendamos a descansar. Aprendamos a confiar. Aprendamos a dejar a un lado el afán. Dios tiene el control. Vivamos en Él. Que el Espíritu Santo siga perfeccionando. Que nosotros sigamos siendo perfeccionados por Él en medio de nuestras debilidades. Y que cuando los afanes quieran venir a invadirnos y hacer raíces de amargura en nuestra vida, vayamos a nuestra intimidad, a nuestros momentos de oración y descansemos en Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Agradezco tanto por esta palabra, porque de verdad que pocas veces me pasa que el Señor... Anoche yo sentía como Él estaba hablando tan fuerte a mi vida que empecé a escribir y cuando Dios habla, habla. Y oro para que estas palabras sean de bendición para tu vida. Descansa en Dios. Quita de ti el afán. Quita de ti la preocupación. Que eso solamente producirá en ti cosas de las cuales después te vas a arrepentir. Actuarás de maneras incorrectas e irás por la vida siendo muy infeliz. Por eso es que a veces nosotros miramos gente afanada por ser rica, por ser millonaria, por tener muchas cosas. Afanada, que trabajan de sol a sol, que no descansan ni físicamente y no son felices. El descanso de su cuerpo que siempre necesitaba, después esas mismas personas se enferman. Y ni siquiera todos los millones que trabajaron tanto, que trabajaron de más, son suficientes para pagar la enfermedad. No sé si me estás entendiendo. Tampoco digo que no trabajemos, que no hagamos nada, no. Pero debemos aprender a que todo tiene un balance, a que el extremo no es bueno, de ninguna de las dos, ni trabajar de más ni trabajar menos. Siempre debe haber un balance en nuestra vida. Al igual que nuestro trabajo con Dios, siempre debe ser primero nuestra intimidad y relación con Dios y después hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero con una mente descansada, con un cuerpo descansado, con nuestra vida puesta y nuestra mirada puesta en lo que Dios nos hable y nos diga y nos dirija. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Agradezco mucho al Señor por esta palabra y yo quiero hacer una oración y quiero cantar una alabanza por todas las personas que en este día se sintieron identificados con esta palabra. Amén. Que el Señor traiga la fortaleza para ponerla por obra. Amén. Y que tú puedas quitar de tu vida ese afán. Que tú puedas quitar de tu vida
todas esas cosas que hacen que hasta dudes de Dios. Amén. Así que cierra tus ojos en esta hora. Espíritu Santo, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor porque cada día tú llegas justo a tiempo, Padre, y hablas a nuestra vida lo necesario, lo correcto, lo que necesitamos, Señor, escuchar. Tu palabra trae vida que fluye dentro de nosotros como ríos de agua viva, que trae descanso, que trae paz, que trae fortaleza, que trae esperanza. Y esta palabra, Señor, es una palabra que tú has puesto en nuestra vida para que aprendamos a descansar en ti. Que dejemos a un lado los afanes, las preocupaciones y pongamos nuestra mirada en lo que importa, que eres tú. Queremos, Señor, tener una vida de oración, una vida de intimidad, porque solamente ahí vamos a poder nosotros entender hacia dónde tú quieres llevarnos, pero traer paz a nuestra vida primero, traer paz a nuestros pensamientos, traer descanso a nuestra vida, para que no actuemos de maneras incorrectas, para que no respondamos de maneras que después nos arrepentiremos, para que no actuemos en nuestra carne, Señor, sino que seamos guiados por ti. Alabo tu santo y bendito nombre, Señor, porque tú eres bueno, maravilloso y precioso, y en ti está la plenitud de la vida, en ti está el descanso para nuestra alma y nuestro ser. Porque tú, Señor, no solamente sanas nuestras heridas y nuestras dolencias, sino que traes paz a nuestra mente, para que no sigamos preocupándonos por el mañana ni por el presente. Que pongamos nuestra mirada en ti. Tú tienes planes de vida eterna para nosotros, y tu plan y tu camino es mejor que el nuestro. Y cuando aprendemos a descansar y a depender totalmente de ti, tú nos guías, tú nos llevas, tú nos muestras el camino que debemos seguir. Y mientras caminamos en paz, caminamos confiados. Y no solamente eso, sino que las palabras que tú pones en nuestro corazón para los demás son, Señor, de esperanza, de fe, de confianza, de descanso. Gracias, Señor, por tu palabra. Que todas las personas que están aquí se hayan podido llevar esta palabra en su corazón, Señor. Que todas las personas que están en este lugar, tú hayas hablado a su corazón, Señor, y podamos poner por obra todo lo que tú has hablado en nuestra vida el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús decimos amén y